RCR, la red que comunica y une al Perú. Ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Alexandra Ames. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Qué gusto saludar a Alexandra. Tenga usted buenos días, muy amable por atender esta comunicación con RCR. Buen día, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Te escuchaba ayer con atención previo al mensaje del presidente y hacías énfasis entre las promesas y la gestión. ¿Cómo analizas ya estas promesas planteadas por el gobierno y la posibilidad de que éstas se gestionen en el tiempo, que además es corto, ¿no? Bueno, efectivamente tiene un gran desafío respecto a que solo le queda un año de gestión y se ha propuesto trabajar en determinados sectores, ¿no? Básicamente en el sector salud, y otro aspecto que ha llamado mucho la atención son las obras, las grandes obras de infraestructura, de inversión pública que se va a hacer de gobierno a gobierno, ¿no? Esto significa que se va a pedir el apoyo de un gobierno del extranjero para que con sus buenas prácticas puedan implementar rápidamente las obras de infraestructura. Creo que hacerlo de esa modalidad va a permitir hacerlo rápido. Sin embargo, en cuanto no se transfieran las capacidades a los gobiernos regionales para que estos puedan realmente hacerlo por sí mismos en futuros proyectos, en futuras obras, no vamos a poder ser autónomos como país y vamos a seguir dependiendo permanentemente de gobiernos extranjeros, ¿no? Eso que nos pone de relieve que la capacidad en los gobiernos regionales está venida a menos, ¿no? Por un lado, ¿no? Y segundo, ¿no? Que el gobierno no ha logrado en esta etapa articular con los propios gobiernos ni ha podido atender justamente en el nivel de capacitación o ponerlos a la vanguardia para la ejecución de proyectos. ¿Esto es así? Que el gobierno recoja la medida de trabajar obras de infraestructura con la estrategia de gobierno a gobierno es un mensaje a la ciudadanía de que no somos capaces nosotros mismos como gobierno central de poder hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Creo que es una medida, una solución muy necesaria. Creo que es una solución muy importante porque, como digo, va a hacer las obras de infraestructura con mucha celeridad, pero también es importante que el Estado, el gobierno central, sea consciente de que lo que le está diciendo la ciudadanía es nosotros no somos capaces. Entonces, estas medidas de gobierno a gobierno deben incluir una transferencia de capacidades para que nuestros funcionarios públicos sí estén aptos luego de hacerlo por sí mismos, ¿no? Ahora, en medio de esta emergencia, tanto sanitaria, de salud, pero estamos también frente a un tema económico bastante grave, ¿no? Hay un deterioro en la economía, ¿no? ¿Era pertinente que el presidente planteara una autocrítica? Te lo pregunto ¿por qué? Porque cuando se hace un enfoque de la gestión siempre es bueno planteárselo en términos qué errores cometimos y qué fortalezas tenemos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Pudo plantearse una autocrítica en ese sentido? Yo no he visto en el mensaje algo relacionado con la autocrítica. Creo que más bien se ha hablado de las fallas de gobiernos anteriores y de lo que se ha heredado, pero no he notado nada vinculado a la autocrítica y creo que es sumamente necesario, ¿no? Porque se han cometido muchos aciertos y yo felicito al gobierno por eso. Creo que hemos entrado en una medida de cuarentena muy oportuna, pero también se han cometido desaciertos como los procesos de gestión de compras para adaptar rápidamente camas y salas UCI. La estrategia de los bonos también ha sido muy lenta, ¿no? Al inicio se anunció muy rápido, pero luego se anunciaron muy tarde los bonos adicionales para las demás familias. Entonces, sí es importante que en un balance se hable, como bien dices, de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Ahora, en el tema de salud, ¿no? Si bien es cierto, el presidente anuncia que se va a fortalecer el presupuesto, ¿no? Habla de, se va a enviar al Congreso de la República un presupuesto superior a los 20.000 millones, ¿no? Que de una otra manera representa, yo lo escuchaba a la ministra de Economía y Finanzas, casi un 2% del Producto
Bruto Interno, lo cual es un avance. Uno no puede en realidad estar al margen de esta situación, sobre todo viendo lo que estamos viviendo en estos momentos en el país. Pero ¿estamos en condiciones como país, como caja fiscal, de afrontar esos retos? Sí, bueno, a ver, en realidad estamos en una crisis económica muy dura, ¿no? Que nos ha golpeado bastante. Tenemos varios puntos del PBI que han caído, pero lo cierto es que esa cantidad de presupuesto era más o menos lo que se venía invirtiendo en salud, ¿no? Entonces, y no necesariamente se gastaba todo. A mí me preocupa mucho cuando los gobernantes, los funcionarios públicos, los tomadores de decisión hablan de ampliar el presupuesto sin aumentar las capacidades para gastarlo. El año pasado hemos tenido alrededor de 23 millones con el presupuesto modificado en salud, 23.000 millones de soles en salud, y no se ha ejecutado todo el presupuesto, ¿no? Haciendo transferencias y todo, al final cerró en diciembre con el 90% de ejecución, un 10% de ese presupuesto sin ejecutar. Entonces, ¿es importante aumentar los presupuestos? Sí, pero más importante es que se pueda tener las capacidades para elevar no la cantidad del gasto, sino la calidad del gasto. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en los ciudadanos, tenemos que enfocarnos muy bien en el servicio de salud que queremos dar y poder plantear una mejor gestión pública de lo que estamos haciendo, ¿no? Importante lo que señalas, porque tú has seguido muy de cerca justamente el nivel de competitividad en las regiones, has seguido muy de cerca el nivel de capacidades que tiene cada región, ¿no? Y lo que estamos viendo en este momento es que se adolece justamente de lo que enfatizas, ¿no? El nivel de capacidades. Pero a ello hay que añadirle otro tema, el tema de la corrupción. Entonces, ¿cómo salimos de este problema? La corrupción es un aspecto que nos hace mucho daño como país. Todavía no tenemos las suficientes estrategias para poder insertar una adecuada ética pública en los funcionarios. Creo que es una lucha que depende de todos, de la ciudadanía, para hacer la suficiente fiscalización y denuncias, de los periodistas de igual manera, para poder monitorear. Y hace mucha falta tomar decisiones y comerse el pleito quienes están arriba en el gobierno, porque de lo que se trata es de transparentar más los gastos, ¿no? Si yo sigo ocultando lo que estoy gastando, si yo sigo ocultando mis procedimientos, mis procesos, difícilmente la ciudadanía va a poder acceder a ellos para poder hacer la adecuada fiscalización. Entonces hay que transparentar mucho más. La política de transparencia es enemiga de la corrupción, entonces tenemos que usarla si queremos combatir la corrupción. El otro aspecto que no deja llamar la atención, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha sido muy enfático con el tema de la reactivación económica, ¿no? Y tanto en la gestión de proyectos públicos como auspiciar justamente la inversión privada. Ayer el presidente ha hecho una enumeración justamente de la gestión privada o los proyectos que están en ciernes, ¿no? Incluso en el tema de minería ha dicho que tenemos una cartera de 57.000, pero no vemos una capacidad de decisión que sí la hemos visto en el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, ¿esto significa un disloque o no hay una voluntad de parte del gobierno de verdaderamente impulsar la reactivación económica por el lado privado? No, yo creo que la voluntad está. El problema es que si estamos todavía en esta encrucijada, o el gobierno está en esta encrucijada de poder reactivar plenamente las operaciones de todos los sectores en una situación de pandemia, ¿no? Creo que es importante el impulso que se le tiene que dar a la minería, no solamente en los proyectos que están hoy detenidos, que ya estaban operando, sino también en aquellos proyectos pendientes de aprobación que constituyen una gran inversión para el país. Sin embargo, yo no me quedaría solamente en la minería y en las grandes empresas en general, sino que yo creo que es hora de pensar en las micro y pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas del país. Se está cargando el peso del crecimiento económico en las grandes empresas, y se está dejando de lado la oportunidad de incluir a las pequeñas y microempresas a ser parte de este compromiso del crecimiento económico en el país.
se está dejando la oportunidad de incluir a las personas que están en situación de informalidad, cuando hoy es el momento para poder incluirlos y poder hacer que se aporte al crecimiento económico de manera significativa, con mayor productividad. Entonces, cuando se trata de crecimiento económico, tenemos que pensar con mucha apertura y con una visión totalmente integral de toda nuestra diversidad económica que tenemos en el país. Y lo que tú anotas es bastante sustancial, ¿no? O sea, mirarlo de manera integral. Y esto va de la mano con la generación de empleo. El presidente habla mucho de empleo por el gasto público, ¿no? Pero son empleos de carácter temporal, no le damos un empleo sostenible, ¿no? Y ahí tenemos un vacío bien marcado, ¿no? Sobre todo en el empleo juvenil, ¿no? Sí, los empleos temporales están demostrados en evaluaciones de impacto diversas que se han hecho en el mundo, están demostrados de que sí tienen un alto impacto en el aporte al crecimiento económico de las familias cuando se encuentran en una situación de crisis económica. Sin embargo, no son programas permanentes a los cuales hay que seguir mirando, sino se trata de programas temporales en una situación específica de emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, a mi juicio, como especialista en políticas sociales y de inclusión social, lo que se tiene que hacer en una situación de emergencia en la que estamos es sacar adelante e implementar programas sociales temporales para la atención urgente en la situación en la que nos encontramos, e ir diseñando e implementando programas permanentes que te van a ayudar a desarrollar las capacidades de las personas para que se pueda elevar la productividad y la competitividad de manera descentralizada en todo el país. Si no apostamos por esto, difícilmente vamos a poder hacer un crecimiento sostenido a nivel nacional y vamos a seguir cargando las espaldas de Lima, de la costa urbana y de las grandes empresas. Tenemos que pensar, como digo, de manera descentralizada y de manera integral, pensando también en las micro y pequeñas empresas en el país. Alexandra Ame, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ha sido sumamente grato conversar contigo. Muy amable. Buen día. Igualmente, siempre es bueno verte. Un abrazo. Gracias, felicidades. RCR, la red que comunica y une al Perú.